Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a tomar en cuenta este tema que es de suma ayuda para nosotros para poder entender al respecto. Entonces, vamos a conocer un poco sobre la geografía, la ciencia, que es una ciencia social que se va a encargar de estudiar la interrelación que tiene el hombre justo con su medio geográfico, que es de suma importancia que nosotros podamos conocerlo, entender y que sea de suma relevancia para nosotros en estos tiempos. Entonces, tomando en cuenta estos puntos que nos van a ayudar a nosotros a esclarecer, a poder entender, comprender el tema, entonces vamos a llevarlo de la siguiente manera. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar? Como por ejemplo, de este tema es conocer las características que tiene la presión atmosférica, que justo la semana pasada estábamos viendo su relación que tiene también con los vientos y poder diferenciar los tipos de vientos y cómo estos vientos van a tener un cambio dentro de la atmósfera y cómo este cambio dentro de la atmósfera va a conllevar a que las diversas actividades humanas puedan ser distintas. El contenido ustedes lo conocen, es en la introducción, la presión atmosférica, los vientos, la definición, las leyes, vientos planetarios y continentales. Dentro de la introducción hay algo que es importante que podamos conocer, por ejemplo, este anuncio que se dio hace unos años atrás. Años digo porque hace recién, ¿no? Hace unos 3, 4 años atrás. Y mira lo que decía, la costa de Ica soportará hoy vientos con velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. Esto es una fuente de andina.p, el 3 de junio del año 2020. Entonces, vemos aquí, ¿no? Vientos en Paracas, ¿no? La palabra quechua que significa viento, ¿no? Ustedes sabrán pues que la palabra Paracas es una palabra quechua que significa viento. Son vientos pues fuertes que van a ocasionar levantamientos de polvo y arena. Entonces, en invierno son más frecuentes, les comento a ustedes, y que afecta justo en mayor proporción a la zona costera de Ica. Miren cómo son los vientos. Los vientos son casi similares a los vientos huracanados, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos podido desarrollar, ver en este proceso que se ha dado, ¿no? En el diario vivir. Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que es la presión atmosférica. ¿En qué consiste esta presión atmosférica? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿De qué manera se ha desarrollado? ¿De qué forma ha tenido esta presión atmosférica dentro de nuestro espacio geográfico? Entonces, tenemos que entender que la presión atmosférica, ¿qué es? Tiene que ver con el peso o la fuerza que va a generar el aire. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que es la superficie. Por ende, esto nos conlleva ¿a qué? A que tiene que ser medido con un barómetro. Y esto se va a expresar por los famosos milibares, ¿no? MB, en muchos de los casos. Mira, tú puedes ver que la humedad va a ir variando. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una zona muy alta, ¿no? Un aproximado, vamos a poner a 3.700 metros sobre el nivel del mar, entonces la humedad a mayor altura, entonces la presión atmosférica va a disminuir. Pero si yo estoy abajo nivel del mar, ¿no? Un nivel, ponle 500, 200, 100, ¿no? Entonces el nivel del mar es mucho menor, por ende la presión atmosférica va a ser mayor, o mejor dicho, la fuerza del aire en este caso va a tener proporciones considerables, ¿no?
como lo hemos estado mencionando en este tiempo. Por ende, es muy importante tomar en cuenta cómo se ha ido desarrollando. Entonces, las personas que viven en la zona alta, su presión atmosférica va a ser mucho menor que las personas que viven en la zona más baja o baja. Entonces, ahora, esto tiene que ver con qué, con la famosa altitud, justo lo que te había comentado. ¿Qué es la altitud? Tiene que ver con la altura, no te olvides. La altitud tiene que ver con la altura. Por ende, tenemos mayor presión atmosférica si nos encontramos en esta zona, menor presión atmosférica si nos encontramos en una altura. Por ejemplo, tú sabías que, y esto sí muy importante que tú lo puedas conocer, ¿qué se sabe sobre sobre el mal de altura? Muchos de nosotros habremos dicho, mencionado, o tú cuando te fuiste a esa provincia, se te habrán dicho o te han explicado en qué consiste este mal de altura, o también popularmente es conocido como con la palabra soroche. Entonces, tenemos que entender que es una forma de poder describir los problemas patológicos que sucede en la persona, ¿no? Especialmente esto se da en un aproximado de casi cuando estás a 2.500 sobre el nivel del mar en adelante, ¿no? Esto va a sucederte por la falta de oxígeno. Por ejemplo, estoy en un nivel del mar, entonces el nivel del mar aumenta. ¿Y cómo se puede presentar esto? Esto se presenta con dolor de cabeza, por ejemplo, mareos, vas a tener vértigo, ¿no? Entonces te va a doler la cabeza, vas a empezar a moverte, me duele la cabeza, profesor, aturdimiento, te desesperas, un poco que tu forma habitual que tú tienes empieza a decaer. Entonces también vas a tener dificultad para poder respirar, ¿no? Entonces también esto te va a conllevar a que, profesor, te va a conllevar a que tengas poco apetito, una disminución en poder ingerir alimentos, náuseas, muchas veces estas náuseas al final se convierten en vómitos, ¿no? Entonces, a muchos dolor abdominal, los gases, la fatiga, debilidad. Entonces, esto va a conllevar a que muchas veces, como ven en este joven que está en las imágenes, empieza a tener estos estragos del mal de altura. Entonces, profesor, ¿todos lo sufren? No, el cuerpo pues va a ir variando. Entonces, como somos distintos, a algunos les va a afectar mucho mayor, a otros mediano o a otros ni nada, nada de nada. Entonces, por eso es importante, profesor, y cada vez que voy a ir a la altura me va a afectar esto. No, ya el cuerpo mismo se va a ir aclimatando en el proceso. Algunos, pues, para aclimatarse, 3, 4, 5 días, 6 días, y recién ya van a estar en este proceso. Miren, la isolínea une puntos en la atmósfera, como tú puedes ver, y así corre el tema de la presión atmosférica. Que valgan verdades, es un proceso muy importante dentro de ello, ¿no? Tú puedes visualizar, puedes tomar en cuenta para que entiendas cómo será el proceso de la presión atmosférica. Otra manera también de poder ver es conocer las clases de vientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué es un viento? Entonces, un viento, no debemos olvidarnos, es el movimiento que se va a dar de forma casi horizontal
¿En dónde? En el aire, ¿no? Y se genera por diferentes presiones que tenemos dentro de nuestra atmósfera. Se mide a través de qué, justo acá lo podemos ver, mira, esta veleta, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar con esta veleta en qué dirección está el aire, se está dirigiendo, de dónde viene y hacia dónde va. Pero si yo quiero medir la velocidad, entonces lo voy a medir con, con el famoso anemómetro. Anemómetro, no te olvides. Entonces acá vamos a encontrar en este mapa algunas de las características que tiene los vientos, ¿no? El famoso isolínea. Entonces tú vas a poder encontrar, vas a poder ver cómo se ha dado y cómo se están uniendo, ¿no? Los diversos vientos, de qué manera trabajan, de qué manera se van a formar circunferencias, semicircunferencias. Entonces, todos soplan, si nosotros nos damos cuenta, con la misma intensidad. Ahí no hay ni un inconveniente. Mira, esto es importante que conozcas porque acá vamos a ver los famosos, las leyes de los vientos. La ley de Bois-Ballot, quien fue el descubridor de esta ley, los vientos circulan desde las zonas de alta presión hasta las zonas de baja presión. Ya sabes, alta presión y baja presión. Entonces, mira, si nosotros estamos en esta zona de acá, que es de baja presión, cuando es baja presión, ¿te acuerdas que te dije yo? Puede medir entre los 30 grados Celsius, ¿no? Por la mayor presión, mayor temperatura, entonces el aire se va a calentar, es menos denso y se eleva, generando una zona de baja presión. Y cuando es de menor presión, el aire pues menos caliente, es más denso, generan una forma de que se dé la mayor presión. Entonces, BP es baja presión y AP es alta presión. Entonces, si nosotros nos encontramos en la línea ecuatorial, mira acá justo lo que te estoy mencionando, tú vas a ver que estamos es bajo presión. Entonces, acá hay mayor humedad, entonces bajo presión. Y si yo estoy avanzando, mira, por ejemplo, por la zona de, podríamos poner en este caso Tacna, ¿no? Entonces, mira, acá va a subir alta presión, alta presión. Estados Unidos está bajo alta presión, Canadá y toda esta zona. Entonces, cuando nos vamos al círculo polar ártico o antártico, aquí va a haber baja presión. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el aire entonces es menos denso y se le va generando, ¿qué cosa? Una zona de baja presión. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan conocer. Acá está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, Ecuador, en este caso tenemos aquí el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Miren ustedes cómo se ha dado este proceso que nos va a conllevar aquí a a otra ley. Por ejemplo, acá tenemos la famosa ley de ¿qué? La ley de Stevenson. En Stevenson va a hablar sobre la velocidad del viento, que está con relación con la diferencia de la presión en las zonas en las que se va a soplar. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, estoy bajo presión. Entonces, el viento va a venir desde la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Aumenta. Entonces, acuérdate de eso. Siempre va a estar de forma relacionada. Entonces, acá sigue bajando. El viento también sigue acá aumentando la baja presión. Entonces, va a ir de forma proporcional. Mientras uno sube, el otro baja. El otro sigue bajando, el otro sigue subiendo y así sucesivamente. La otra ley, que también lo hemos visto, lo vamos a desarrollar aquí. Los vientos planetarios y continentales. Mira, cuando nosotros hablamos de los vientos planetarios, son vientos pues que se van a dar o se van a desarrollar en las regiones de todo el planeta. En los océanos, vamos a ver que
los vientos que se desarrollan en el norte, en el hemisferio norte, son de forma muy distinta que los vientos que se desarrollan en el hemisferio sur. Esos tienen un nombre, entonces vamos a conocer. Muchos de ellos van a mantener su dirección durante todo el año, pero también van a poder ser modificados o cambiados de acuerdo a la influencia que tiene que ver con las estaciones. Tú sabes muy bien que tenemos la primavera, el otoño, el invierno, el verano. Entonces, esto va a conllevar a que tengamos los famosos vientos alisios, que son los más conocidos y que viene en un examen por si acaso, ya sea en examen de admisión. Es muy recordado, les comento, porque vino en el último examen de San Marcos también el tema de los vientos alisios. También tenemos por ejemplo, los vientos alisios son estos que están acá de color rojo. Entonces vienen desde el oeste hasta el Ecuador. Igual acá viene del oeste hacia el Ecuador. Entonces también tenemos los vientos del oeste y tenemos los polares, los vientos polares, ¿no? Que son los vientos que se desarrollan dentro de la zona polar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre los vientos alisios, que ese es nuestro tema también para poder conocer, saber. Los vientos alisios se van a desplazar justo lo que yo les comentaba a ustedes desde la zona subtropical. La zona subtropical es esta de aquí, podríamos decir paralelo. ¿Hacia dónde? Hacia la línea eh, ecuatorial, que nosotros conocemos como la zona tropical. Esta es la línea ecuatorial, zona tropical. Entonces, estos vientos pues son cálidos, húmedos, debido al efecto de Coriolis presentan algunas desviaciones. Esto nos conlleva, mira, a lo que vemos acá. Vientos que aprovechó Cristóbal Colón, que tú puedes decir que desconocías. ¿Le llevó qué cosa? Los vientos alisios. ¿Sabías eso? Por ejemplo, Colón nunca hubiese descubierto América si no sería por los vientos alisios, porque los vientos alisios se direccionan de la zona subtropical a la zona tropical, ¿no? Mira cómo puedes ver acá. Entonces, eso le conllevó a que les puede empujar la carabela, le empujaba la carabela, le empujaba la carabela, y entonces ello le conlleva a qué? A que pueda entonces descubrir un nuevo mundo. Y así descubrió, como todos nosotros conocemos, el nuevo mundo, conocido en muchos de los casos como las Indias, ¿no? Que en su momento era. Entonces, esto va a influenciar bastante en el comercio internacional, como después vamos a verlo, entre América, Europa, en la época de de la navegación. Justo esta zona de acá se llama intertropical. Es donde se van a ver acá van a ver una convergencia de vientos. ¿Qué es la convergencia? Es la unión de los vientos alisios. En este sitio se unen las masas de aire que vienen de forma cálida y húmeda, produciendo qué cosa. Justo en esta zona va a haber bastantes lluvias. Mira, lluvias. Entonces, es la zona más nubosa y lluviosa del mundo. Toda esta zona de acá. Los alisios del noroeste y los alisios del sureste. No porque vienen de esta zona, ¿no? De esta zona, mire cómo está. Aquí encontramos los vientos alisios del norte. Mira hacia dónde se van, hacia la línea ecuatorial. Vienen desde Europa. Y tenemos los vientos alisios que vienen del sur, del mucho más sur del Perú, por si acaso. Miren los vientos alisios, justo con nosotros nos parece que es muy importante conocer y tiene que ver con los vientos alisios en el Perú. Entonces, estos vientos alisios van a conllevar o van a favorecer a un proceso que es muy importante, los vientos alisios del sureste. Mira, la corriente peruana va a ayudar, esta corriente peruana que es las aguas frías, va a ayudar a que aparezcan de manera más rápida estos vientos alisios. Mira, acá está. Aquí está el Perú, mira desde dónde viene, desde la Argentina, desde Chile. Entonces,
van a llegar hacia dónde? Hacia la línea ecuatorial, que es aquí, todo este proceso. Estos vientos alisios es el desplazamiento de la humedad desde el océano Atlántico, pues. Entonces, mira, cómo se le va a dar el afloramiento en el caso de nuestros nutrientes, de las riquezas ictiológicas. Por ejemplo, mira, este es el mar peruano. Entonces, estos nutrientes, mire, regresan y se van, porque estos vientos alisios ayudan a que se puedan desplazar los nutrientes marinos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto va a ayudar como alimento dentro de la cadena alimenticia de los recursos ictiológicos. Y cuando yo hablo de la palabra ictiológico, está relacionado con el mar, todas las especies de los seres vivos que habitan o habitan en el mar. Entonces, ahora tenemos también los vientos continentales. Estos vientos continentales nosotros no lo tenemos de la misma manera como tú lo pensabas. Esto se produce por las presiones entre el continente y las masas oceánicas. Cambia de dirección, por si acaso, de acuerdo a la estación en la cual se encuentre. Y hay algunas características. Tenemos las famosas brisas, los ciclones, los anticiclones, los monzones. Mira, acá tenemos, esto mayormente lo habrás visto en donde, en los Estados Unidos, ¿no? Miami, Florida. Entonces tú puedes ver de esta manera, mira este tornado. Entonces, esto se llama vientos continentales. Esto no pasa en el Perú, por si acaso. Lo que nosotros tenemos son vientos alisios que están desarrollados dentro de la zona subtropical hacia la zona tropical. Aquí es distinto. Miren las brisas del mar, cómo son. Miren los ciclones, cómo se dan de esta manera, ¿sí? Miren, de forma antihorario, miren. Se reúnen las aguas con el viento. Ese es el proceso, que es muy distinto a lo que sucede en el Perú o en América del Sur. Los monzones, ¿qué cosa es monzón? Monzón es la palabra estación. Son vientos que van a cambiar de acuerdo a la estación, te aviso. Tenemos el monzón de verano, el monzón de invierno. Se produce de acuerdo a la presión atmosférica que tiene el continente. Ocurre en casi todos los continentes, te comento, pero donde se produce mayormente es en el continente asiático, justo en China y en la India. Mira que tú te encuentras en ¿dónde? Aquí es el Himalaya, miren, el Himalaya. Entonces, este Himalaya tiene una baja presión, ¿no? El continente se calienta, más la baja presión y el mar, que es de alta presión, se origina entonces las famosas presiones, provocando ¿qué cosa? Vientos húmedos. ¿Desde dónde? Desde el Océano Índico, en donde se van a desplazar, van a chocar con la cordillera justo que está acá, que es la cordillera del Himalaya, y genera un fuerte periodo de lluvias. Y miren cómo favorece la región, miren cómo llueve ella, miren las lluvias torrenciales que se dan y que se generan producto de los famosos monzones. Y también esto va a llevar consigo algunos fenómenos naturales como, por ejemplo, las inundaciones. Y ahí está también en invierno, por ejemplo, lo otro que hemos visto es verano, ¿ah? Ahora vamos a ver en el invierno. En el invierno, pues, va a ser qué cosa, que como va a haber baja presión, acá va a haber alta presión, entonces los vientos se van y esto va a generar qué cosa, sequías en el invierno, en donde no va a haber para poder cosechar y entre otras cosas más. Sucede también que como está tan caliente la zona continental, va a conllevar a que tengan los famosos incendios forestales. Les aviso que eso va a traer consigo muchos problemas. Entonces, las brisas marinas. Miren, las brisas marinas son vientos que se originan en las costas del mundo por diferentes razones. Esto se da muy común, por si acaso. Tenemos que cambian de dirección, por ejemplo, de día y de noche. Tenemos la brisa de día y la brisa de noche. Por ejemplo, la brisa de día, o también conocido como el virazón, se da durante la zona de, miren, acá está,
el virazón durante el día. ¿Qué sucede? La costa se calienta más, todo esto se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, haciendo que el viento se desplace del mar hacia la costa. Por eso muchas veces vamos a oler un olor a mar, un olor a mar. ¿No han visto ustedes cuando huele el mar? Justo no están y no están en la playa y huele como a pescado. ¿Les ha sucedido? A ver quién me puede decir por el chat si les ha pasado eso. ¿Sí? A ver. Han olido, ¿no? Que a veces llega y dice, profe, ¿por qué huele a mar? Ya, eso se le llama brisa de día o virazón. Que todo la costa, durante el día la costa se calienta, entonces, ¿hacia dónde se va el viento? El viento se va hacia la costa y esto genera humedad y olor al mar, ¿no? Usando, por ejemplo, acá está todo este proceso. Tenemos también la brisa de noche, o conocido como el terral. Esto se da cuando el mar se calienta, está más caliente que la costa. El mar se calienta, entonces acá va a haber cosa, baja presión y acá va a estar alta presión. Entonces, ¿esto qué sucede? Vamos a encontrar que aquí el viento se va a desplazar de la costa al mar transportando granos de arena, ¿no? ¿No han visto ustedes como este tipo así? Ya. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Cuando esto de acá se calienta, entonces el terral empieza a desplazarse. Y son los famosos los tornados, podríamos decir, o vientos de arena, ¿no? Y también esto va a ayudarle a muchos de los pescadores, como ustedes sabrán. ¿Por qué? Porque les ayuda a poder trabajar y entrar al mar con mucho mayor facilidad. Ahora vamos a hablar sobre el ciclón tropical. El ciclón tropical es en las zonas tropicales. Son vientos de forma arremolilados, tipo remolinos. Son cálidos, húmedos, tropical, por eso dice su nombre, porque está más cerca a la zona de la línea ecuatorial. Se genera a través de mares cálidos. Esto se da mayormente en el Caribe, que es muy común. Yo les comento a ustedes que si van al Caribe, van a poder refrescarse o se van a poder bañar aún siendo noche, ¿no? Siempre con cuidado. Esto causan mal tiempo, por ejemplo, tormentas, lluvias intensas, fuertes vientos. Esto se da en la zona de Estados Unidos, en Florida, Miami, México, Centroamérica, las Antillas. Va a variar, ¿no? Huracán se va a llamar en Centroamérica, ciclón se le va a conocer como África, la India, y tifón lo van a conocer en China, Japón, y Baquio le van a decir en Filipinas, y Willy Willy le van a comentar y lo van a expresar en Australia. Entonces, en el hemisferio norte, te comento, miren cómo se va a dar. Los vientos en estos ciclones tropicales en el hemisferio norte va a ser de forma antihoraria, mira así, como estás viendo acá. Y en el hemisferio sur lo van a hacer de sentido horario. Mira, por eso te decía yo, es cuán importante que tú conozcas eh, en el caso de los climas, el viento, ¿no? Porque el viento tiene una dirección. Entonces, este ciclón tropical hacia el norte es de forma antihoraria y en el sur es de forma horaria. Ahora vamos a hablar de la zona del anticiclón. El otro se da en lugares calientes, cálidos. Entonces acá los van a darse el anticiclón, son vientos también igual de forma arremolinados y viene pues de las zonas frías o secas. Aquí se va a dar el anticiclón, pues anticiclón en una forma tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué generan? Zonas más por los mares fríos, ¿no? Esta zona que viene, mira, justo de acá, del Pacífico. Por eso el anticiclón del sur del Pacífico es donde nosotros estamos. ¿Ya? Nosotros no somos ciclón, sino somos anticiclón. Entonces, el anticiclón es de forma antihoraria en el sur
y de forma horaria se va a dar en el norte, en el hemisferio norte. Estos pues son el anticiclón, es la que produce las corrientes marinas, ya sabes. Entonces tú puedes ver aquí cómo se da. Acá vamos a encontrar algunos, que es importante ver, principales vientos que afectan al Perú, ¿no? Para que tú puedas conocer, puedas saber, puedas entender cuán importante es ver. Por ejemplo, tenemos el ciclón ecuatorial, miren, afecta, y los vientos alisios. Entonces, si te tomamos un examen de admisión o una pregunta de examen de admisión, tú tienes que entender qué tipos de vientos se tienen en el Perú. Son los vientos alisios, no te olvides, los vientos alisios. Eso es muy importante. ¿El Perú está dentro del ciclón tropical o el anticiclón? Nosotros somos el anticiclón del Pacífico. Entonces, dentro del anticiclón del Pacífico se da de forma antihoraria. Y el anticiclón se genera por aguas frías. Y el ciclón se genera cuando hay aguas cálidas, no te olvides eso. Pero en el Perú, lo que genera aquí son los vientos alisios y el anticiclón del Pacífico. Son dos puntos muy importantes que afectan en nuestro desarrollo climatológico en el Perú. Ahora vamos a ver un poco sobre el proceso de cómo se ha ido desarrollando nuestro trabajo. Miren, acá está. Presión atmosférica es el peso a la fuerza que ejerce el aire. La altitud, mira, a mayor altura, menor es la presión atmosférica. A menor altura, mayor es la presión atmosférica. Hay más espacio para que el viento pueda desarrollarse, por eso es mayor. Los vientos tenemos dos, los vientos planetarios y los vientos continentales. Planetarios, los vientos alisios y los polares del este y los vientos del oeste, vientos occidentales. Continentales tenemos los monzones, hemos visto las brisas marinas, el ciclón y el anticiclón. No te olvides de eso, es muy importante. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Puede dejar un comentario si ustedes desean dentro de nuestro desarrollo de trabajo. Si es que tuviera alguien alguna duda o inquietud, por favor. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ya? ¿Dudas que tuvieran? Ya, no hay ninguna. Pues acá les dejo también las referencias si que tuviera alguien alguna inquietud. Muy bien, vamos a tomar en cuenta sus participaciones también.